Bueno, actividad asincrónica. En esta hora de no presencialidad vamos a seguir avanzando con la parte teórica. Ustedes tienen en el apunte la demostración del seno de alfa más beta a que es igual. Eso les pido que miren la demostración. Cualquier cosa la charlamos presencialmente. Luego de toda la demostración se llega a la conclusión que el seno de la suma coincide con el seno de un ángulo por el coseno del otro, más e intercambiamos. Si pusimos seno de alfa, ahora pondremos coseno de alfa por, y si pusimos coseno de beta, ahora pondremos seno de beta. Entonces, en cada término nos queda intercambiado, una vez seno, una vez coseno. Si pusimos seno de alfa una vez, después no pondremos la misma función, sino que pondremos la cofunción. Entonces, esto es importante porque si ustedes llegan a tener escrito seno de 30, por poner un ejemplo, más 45, esto no es lo mismo que decir seno de 30 más seno de 45. No es lo mismo. ¿Cómo tendría que desarrollar el seno de 30 más 45? Bueno, digo, el primer ángulo que aparece lo llamaré alfa, al segundo lo llamaré beta y respeto la fórmula que recién aprendimos. O sea que tendremos seno de 30 por coseno de 45 más coseno de 30 por seno de 45. Por lo tanto, el seno de esta suma, que esta suma, como todos sabemos, da 75, el seno de 75 será igual a seno de 30, que por tabla ya a esta altura todos deberíamos saber que es un medio, por coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, más coseno de 30, raíz de 3 medios, por seno de 45, también raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, seno de 75 grados será igual a raíz de 2 cuartos más raíz de 6 sobre 4, o lo puedo escribir con el denominador común 4, pero sin agrupar las raíces, por supuesto. Y ahí tenemos la forma exacta del seno de 75. Bien, en el apunte ya sabemos que seno de alfa más beta es igual a esta expresión. La idea de esta parte de la clase es analizar a qué será igual el seno de la diferencia entre los ángulos. Para eso vamos a recordar que la resta no es más que la suma del opuesto. Entonces, si miramos la fórmula anterior, cuando veamos alfa vamos a seguir poniendo el primer ángulo que aparece. Cada vez que diga alfa voy a seguir colocando alfa. Pero donde diga beta en mi fórmula original lo vamos a reemplazar por el segundo ángulo. O sea que lo vamos a reemplazar por menos beta. ¿Qué me queda entonces? Seno de alfa por coseno del segundo ángulo, que en este caso es menos beta, más coseno de alfa por seno del segundo ángulo, que es menos beta. Y acá me está quedando un ángulo que llamamos opuesto a beta. Si recordamos las relaciones entre ángulos que fuimos viendo, si yo tuviese un ángulo beta en el primer cuadrante, el opuesto a beta es el que tiene la misma amplitud, pero en sentido horario. Este es menos beta. Cuando trabajamos en la circunferencia trigonométrica, miren con amor, veíamos que el valor X de este punto en posición estándar al que se encuentra asociado beta, el valor X coincide con el valor X de este punto P' al que está asociado menos beta. Por lo tanto, como la abscisa es la misma para P y para P', quiere decir que el coseno de beta va a ser igual al coseno de menos beta. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo. ¿Qué pasa, sin embargo, con el seno de beta? El seno de beta es positivo.
pero el seno de menos beta es la componente y del punto, está por debajo del eje, es negativa. Entonces, para que nos quede una igualdad, tendremos que modificar el signo. Esta información, que se justifica por ángulos opuestos, la vamos a utilizar para ver a qué es igual el seno de la diferencia de dos ángulos. Entonces, seno de alfa lo copiamos, donde dice coseno de menos beta por ángulos opuestos, lo vamos a reemplazar por el coseno de beta. Hacemos la reducción al primer cuadrante. En forma similar, cuando tenemos seno de menos beta, lo tendremos que reemplazar por el ángulo del primer cuadrante. Entonces, si bien acá dijimos que seno de beta es el opuesto de seno de menos beta, lo puedo escribir en forma análoga, despejando, ¿no? Porque estamos hablando de que es el opuesto, no hablamos de positivo o negativo, sino de cambiar los signos. Entonces, si tengo seno de menos beta, digo que es igual al opuesto del seno de beta. Como a beta lo consideramos del primer cuadrante, seno de beta es positivo y por lo tanto el seno del opuesto será negativo. Bien, para redondear un poco la situación, en el segundo término tenemos que trabajar con un poquitito de regla de los signos y tenemos que seno de alfa menos beta será seno de alfa por coseno de beta más por menos coseno de alfa por seno de beta. Entonces, si comparamos la conclusión a la que llegamos recién con la formulita que tenemos la demostración, lo único que cambia es que si yo sumo los ángulos, los términos se suman. Si digo que es la diferencia de los ángulos, será la diferencia de los términos. Seguimos. Volvemos a la formulita del seno de la suma. Dijimos que intercalamos una vez seno, una vez coseno, de un ángulo y del otro. Si tengo la suma de los ángulos, sumaré los términos. Y si ya usé seno de alfa, ahora pondré coseno de alfa. Si usé coseno de beta, ahora pondré seno de beta. Esta es la fórmula que tenemos que aprender. A partir de acá vamos a hacer otra deducción. Queremos ver a qué es igual el seno del doble del ángulo. Y para eso vamos a recordar que el doble del ángulo quiere decir que al ángulo lo sumo con el mismo. Esto es el doble del ángulo. Entonces, si comparamos nuestra formulita con esta expresión, veremos que, en un momento, cuando tenemos la fórmula, hacemos seno del primero por coseno del segundo. Bueno, en este caso, el primero es alfa y el segundo también es alfa. Entonces, cuando reemplacemos en la fórmula, cada vez que me aparezca un ángulo, pondré alfa. Seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Como en cada término tengo una multiplicación de números reales, decir coseno, seno, que es lo que tenemos expresado acá, es equivalente a decir seno de alfa por coseno de alfa. Y estos dos términos son idénticos, por lo tanto, los puedo juntar. ¿Cuántos seno de alfa, coseno de alfa tengo? 2. Y lo que tenemos acá es la fórmula del seno del doble del ángulo. Todo esto que expliqué con la función seno se puede hacer también para la función coseno. Yo les voy a escribir las formulitas ahora y ustedes van a tener que pensar la deducción porque todo esto es evaluable. Siguiendo el paso a paso del apunte teórico, podrán llegar a la conclusión de que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno de un ángulo por el coseno del otro menos el seno de un ángulo por el seno del otro. Desde acá tendrán que pensar a qué es igual el coseno de la diferencia, haciendo un razonamiento muy parecido al que hicimos en la parte previa del video. Lo que quiero es que juntos pensemos a qué será igual el coseno de la suma de dos ángulos iguales, o sea, a qué es igual el coseno del doble del ángulo.
Así como hicimos recién, vamos a usar la fórmula de la suma. Cuando diga alfa, voy a poner alfa. Cuando diga beta, también voy a poner alfa. Entonces, el coseno del doble del ángulo va a ser igual a coseno de alfa por coseno de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa. ¿Puedo reducir un poco estos términos? Tengo coseno de algo por el mismo. Eso es coseno de alfa al cuadrado. Y en el segundo término tengo seno de alfa al cuadrado. Por cuestión de notación, y para no confundirse si ustedes llegan a ver esto, que no se confundan el cuadrado si afecta a alfa o afecta a toda la función, lo que se hace es colocar al cuadrado acá en el medio, entre el coseno y el ángulo, como pasa con los logaritmos, y ahí no hay lugar a duda. Acá tenemos el coseno del ángulo doble. Bueno, con esta información vamos a avanzar un poquito más. Si ustedes miran esta fórmula del coseno del ángulo doble, es muy parecida a la relación pitagórica. La relación pitagórica, para los que no se acuerden, la voy a escribir por acá, dice, y es la identidad más importante, si no se la acuerdan, a recordarla, que el cuadrado del seno de un ángulo más el cuadrado del coseno del mismo ángulo me da 1. Ahora, recién nosotros escribimos el coseno del ángulo doble, ¿no? Y yo lo voy a escribir acá moviendo un poquito los términos. Voy a poner coseno cuadrado de alfa, que es el primer término, y el menos seno cuadrado de alfa lo escribo acá, ¿no? Como que conmuté los términos, nada grave. Esto es igual al coseno del doble del ángulo. Entonces, en este caso, yo escribí el ángulo alfa, pero en realidad acá yo puedo poner cualquier ángulo. La cosa es que en cada espacio que acabo de pintar con gris ponga el mismo elemento. Entonces, lo voy a borrar y voy a poner una manchita rosa. Mancha rosa, mancha rosa, mancha rosa, mancha rosa, mancha rosa. Ahí pongo cualquier ángulo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy comenzando a pensar, así como encontré el seno del ángulo doble, el coseno del ángulo doble, quiero ver si puedo encontrar el seno o el coseno del ángulo mitad. Eso es lo que quiero que pensemos ahora. Entonces, el ángulo mitad se escribiría como el ángulo sobre 2. Entonces, en cada espacio que yo dejé en rosa voy a poner el ángulo mitad. Entonces, si miramos estas dos identidades, vemos que son muy parecidas. Si nosotros lo sumásemos, se cancelarían estos términos y me quedaría coseno cuadrado de alfa sobre 2 relacionado con esto que está por acá, que ahora lo vamos a charlar. Esto pasaría si sumáramos miembro a miembro. Si restamos miembro a miembro, lo que vamos a obtener es que se cancelen estos términos. Entonces yo voy a mostrarlo para la resta y voy a dejar que ustedes hagan la suma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar miembro a miembro estas dos identidades. Entonces, seno cuadrado de alfa sobre 2 más coseno cuadrado de alfa sobre 2, estoy escribiendo todo esto, le vamos a restar menos seno cuadrado de alfa sobre 2 más coseno cuadrado de alfa sobre 2. Esto estamos a la izquierda del igual. A la derecha del igual me queda 1 menos coseno del doble de alfa sobre 2. Y acá creo que ya están empezando a ver algunas cositas. Tengo 2 por alfa sobre 2. Puedo simplificar y en este término me quedaría coseno de alfa, menos coseno de alfa. Otra cosa que puedo hacer a partir de este menos va a ser
cambiar los signos, me va a quedar más seno cuadrado de alfa sobre 2 y después me va a quedar menos coseno cuadrado de alfa sobre 2. Entonces, si copio mi pedacito de relación pitagórica, voy a poder cancelar los cosenos cuadrados. Y queda algo bastante lindo. Me quedan 2 senos cuadrados de alfa sobre 2 igual a 1 menos coseno de alfa. Entonces, desde acá, muy fácilmente voy a poder averiguar a qué es igual el seno de alfa sobre 2. El coeficiente 2 que estoy marcando, lo despejo, dividiendo miembro a miembro por 2, multiplicando miembro a miembro por 1/2, como quieran decirle. Despejo el cuadrado, me va a quedar el valor absoluto de seno de alfa sobre 2 igual a la raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. El valor absoluto está para que analicemos si alfa sobre 2 pertenece a qué cuadrante. Entonces, según el número que valga alfa, cuando yo lo divida por 2, va a quedar en un cuadrante o en otro. ¿Qué me va a modificar el cuadrante? Si el seno va a ser positivo o negativo, pero el valor absoluto va a coincidir con 1 menos coseno de alfa sobre 2. Entonces, si alfa sobre 2 pertenece al primer cuadrante o si alfa sobre 2 pertenece al segundo cuadrante, me quedo con el signo positivo. Si alfa sobre 2 pertenece al tercer cuadrante o al cuarto, me quedaré con el signo negativo. Esto que acabamos de encontrar es el seno del ángulo mitad en función del coseno de alfa. En el apunte tienen un gran desarrollo para encontrar el seno de alfa sobre 2 en función del seno de alfa, pero hay que trabajar mucho con los signos para reconocer distintas partes. Así que yo les recomiendo que usen esta demostración que acabo de hacer. De nuevo, así como yo hice el seno de alfa sobre 2, ustedes deberán hacer el razonamiento para llegar al coseno de alfa sobre 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Idéntico a lo que expliqué recién, pero en lugar de restar miembro a miembro, sumarán. Entonces, si suman, se cancelan los senos cuadrados de alfa sobre 2, quedan con el coseno cuadrado de alfa sobre 2 y después de algún que otro despeje, llegan a la expresión deseada. Bueno, hasta acá estuvimos trabajando con algunas relaciones. La idea es que sepan las deducciones, no solamente cómo poder utilizarlas. Y vamos a hacer algo más. Para trabajar algebraicamente y para el cálculo numérico, es interesante poder transformar una suma en producto. Recuerden que hoy, hace un rato de video, dijimos que el seno de 30 más el seno de 45 no es lo mismo que el seno de 30 más 45, sino que esto era el seno de una suma y usábamos toda una fórmula gigante. Entonces, si a mí me llegaran a dar algo con este aspecto, ¿cómo lo puedo reducir a un único término o transformar en producto? Para eso vamos a hacer el siguiente razonamiento. Plantearemos a qué es igual el seno de la suma. Ya lo dijimos varias veces. Seno de uno por coseno del otro, más intercambio coseno de uno por seno del otro. ¿A qué es igual el seno de la resta? Lo que vimos al inicio del video es que es idéntico con la única diferencia que cambia el signo del medio. Bien, y acá viene una serie de pasos muy sencillos que tal vez lo único que tienen ustedes que recordar es que tengo que hacer paso a paso, pero después las cuentas salen solas. Como yo recién les decía, quiero ver a qué es igual el seno de un ángulo más el coseno de otro ángulo. Entonces yo estoy pensando que este 30 se obtiene de hacer alfa más beta y que el 45 se obtiene de hacer alfa menos beta. Entonces, si lo que me estoy preguntando es a qué es igual la suma, lo que voy a hacer será sumar miembro a miembro.
obviamente también puedo restar miembro a miembro y en ese caso estaría frente a una situación de este estilo, ¿no? Obviamente lo van a hacer ustedes. Bueno, ¿a qué es igual el seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta? Si yo miro, obtengo seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta más seno de alfa coseno de beta, que ya lo tenía acá, entonces puedo poner 2 menos coseno de alfa seno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Y obtuve dos términos que son idénticos en valor absoluto, pero opuestos. O sea que estos dos términos se cancelan. ¿Y qué obtuve? Obtuve que el seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta es igual al doble del seno de alfa por el coseno de beta. Bien, pero ahora yo no quisiera tener un alfa más beta, quisiera tener un ángulo, un valor. Entonces lo que voy a hacer es un cambio de variable. ¿Qué quiere decir? Que le voy a poner otro nombre. Al alfa más beta le voy a poner P de nombre. Y al alfa menos beta, siempre creativos, les vamos a poner Q. Entonces, cuando hago este cambio de variable, obtengo que el seno de P más el seno de Q es igual al doble del seno de alfa por el coseno de beta. Y eso está mal, porque si estoy haciendo un cambio de variable, tengo que escribir todo en función de P y de Q. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Considerando nuestro cambio de variables, vamos a sumar miembro a miembro. ¿Qué pasa si sumo miembro a miembro estos cambios? Si yo sumo, voy a obtener 2 alfa, las betas se van a cancelar, igual a P más Q. Por lo tanto, alfa es igual a P más Q dividido 2. Y eso es lo que voy a reemplazar en alfa. Ahora, ¿por qué sumé? Porque se me ocurrió sumar. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de sumar estas dos ecuaciones o estas dos variables cambiadas, las restase? Si las resto, se van a anular las alfa y me va a quedar beta menos beta igual a P menos Q. P menos Q, menos y menos, por regla de los signos, me va a quedar beta más beta, que esas son 2 betas, y por lo tanto, beta es P menos Q sobre 2, que es lo que voy a reemplazar en la fórmula. Y acá lo tenemos, una nueva fórmula más. Seno de P más seno de Q será igual a 2 veces el seno de la suma de estos dos ángulos dividido 2 por el coseno de la diferencia de esos dos ángulos en el orden dado dividido 2. Lo mismo podríamos haber hecho para encontrar seno de P menos seno de Q, donde la diferencia radica en que restaríamos miembro a miembro y va a quedar algún cambio. Y si en lugar de poner seno de la suma y seno de la diferencia hubiésemos puesto coseno de la suma y coseno de la diferencia, hubiésemos llegado a que es igual el coseno de P más el coseno de Q. O hubiésemos llegado a que es igual el coseno de P menos el coseno de Q. Entonces, tarea, completar estas formulitas, más todas las que mencionamos antes. Tarea, completar estas 3. Las otras que habíamos dicho eran el coseno de la diferencia, el coseno del ángulo mitad, porque el de la suma está en el apunte, y el coseno del ángulo doble yo ya lo hice. Miren en el apunte teórico, página 15,
Tienen que hacer el coseno de la resta, que ya se los pedí, y ahora agregamos estos dos más, tangente de la suma y tangente de la resta. ¿Cómo harán esto? Pensando, seno de la suma sobre coseno de la suma y lo mismo para la resta. Todo esto llévenlo para la clase siguiente. Bueno, ya estamos. Buena semana.